Hola, buenos días, queridos amigos y hermanos. La verdad es que me ilusiona bastante volver a estar aquí con todos vosotros y espero que vosotros y vuestras familias de verdad que estéis bien. Dejadme orar lo primero, orar por mí y también por vosotros. Señor y Padre, quiero poner delante de ti a todas las personas que están escuchando. Habla a su corazón, habla a su necesidad y que el Espíritu Santo esté sobre mí y sobre ellos. Para tu gloria y honra, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, me ilusiona, como antes decía, volver a estar con vosotros y me ilusiona compartir este texto de la Biblia. ¿Podéis ver esto, lo que aparece aquí? Bueno, son sardinas o quizá pescado, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. ¿Os viene a la mente algún texto de la Biblia que hable de peces y que hable de panes y peces? Bueno, si ya os viene a la mente, por favor, no os desconectéis pensando, no, otra vez, la multiplicación de los panes y los peces. ¿Por qué? Porque hoy lo que vamos a hacer es hablar del discípulo y la fe. Y espero que estéis conectados conmigo para hablar de eso, de la fe. ¿Qué os parece si lo primero que hacemos es leer Juan 6, del 1 al 15? Coge tu Biblia, cógela, venga, te espero. Yo también voy a coger la mía. Y vamos a leer Juan 6, del 1 al 15. Es la alimentación de los 5.000. Empiezo. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Así que uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada, y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y os comento algunas cositas y peculiaridades de este texto. Mirad, es un relato que aparece en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, en los 4 evangelios. Y hay algunas diferencias. Por ejemplo, en Mateo, en Marcos y en Lucas tienen un protagonismo, una conversación de los discípulos y Jesús. En Juan, el protagonista principal es Jesús y Felipe. Y es así, con esta introducción de la que hemos partido, que quiero comenzar con vosotros. Y para que me sigáis y no os perdáis, vamos a tener 4 bloques, ¿vale? El primero vamos a hablar de Jesús, el segundo de los discípulos, el tercero de Felipe y el cuarto de ti y de mí. Bueno, mirad, en cuanto al bloque de Jesús, os comento que Jesús no tenía un buen día. Ese día, que lo da aparentemente todo, narran Mateo, Marcos y Lucas
justo antes de ese texto, narra cómo murió Juan. ¿Os acordáis quién era Juan el Bautista, verdad? Seguro que sí. Juan era primo de Jesús. Dice la Biblia que Elizabeth, que era la madre de Juan, tenía 6 meses más de embarazo que María, y que cuando María y Elizabeth se encuentran en el vientre de Elizabeth, Juan reconoce al Señor y salta en el vientre. Se entiende también, y así lo dice la palabra, que Juan bautizó a Jesús. Y no solamente le bautizó, sino que iba delante de él ya proclamando que el Mesías había de venir. Pero Juan es metido en la cárcel. Juan es metido en la cárcel por Herodes. Y no solamente es metido a la cárcel, sino que es asesinado. Juan fue decapitado. Y con esa preantesala de esos acontecimientos que habían ocurrido, así es como Jesús le dice a sus discípulos, vámonos, en Lucas 9:10, se retira aparte, él dice que se retira aparte, solo. Y yo entiendo que Jesús debía de estar triste, ¿os imagináis? Porque Juan estuvo 1 año en la cárcel. ¿Y qué pasaría por el corazón de Juan, verdad? ¿Por qué Juan sufrió tanto? Y acabó así. Y yo me imagino que Jesús, aceptando esa realidad, decide apartarse de las ciudades, apartarse de la gente. Y por eso digo que Jesús no tenía un buen día, porque me imagino que estaba triste. Y estaba triste, y en medio de todo eso, cuando ya van al monte, cuando ya se apartan de la multitud y ve que la gente le sigue, porque la gente quería seguir a Jesús, la gente quería seguir siendo sanada, él tiene compasión. En Juan 14:9 dice que saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Mirad, la palabra compasión no es tener pena, es tener un sentimiento de tristeza, pero también eliminar el sufrimiento y producir bienestar. Jesús se compadece. Jesús se compadeció de esa multitud y se compadece hoy de ti y de mí. Y ese es el primer reto que quiero lanzarte en esta mañana. Jesús está de tu parte. Mirad, si el primer bloque era sobre Jesús, el segundo bloque que quiero comentaros es de los discípulos. Sabéis que, todos tenemos problemas. En esta ocasión, los discípulos tenían un problema, o pensaban que tenían un problema. ¿Cuál era el problema? Que de repente se dan cuenta que ha llegado la noche, que la gente se supone que está cansada y tiene hambre, y hay un problema de comida. ¿Y los discípulos qué hacen? Bueno, los milagros existen porque hay problemas. Y problemas tenemos todos. Mirad, ayer mismo estaba comentando con un grupo de mujeres cómo ha subido la cesta de la compra, ¿no? Dice un informe de marzo de la OCU que el 84% de 156 productos que habitualmente forman parte de nuestra cesta han subido de precio. Imaginaos, problemas económicos hay. Y antes de que os liéis a ver y hablar con el que está a vuestro lado de lo mucho que ha subido la sandía, seguimos porque problemas hay. Y problemas muy serios, muy serios. Hay problemas de salud, hay problemas físicos, hay problemas mentales. Mirad, ¿sabéis cuántas personas se suicidan al día
en España? 11. 11 personas, según los datos de diciembre del 2021, se suicidan en España. Hay problemas familiares, hay problemas legales, hay problemas laborales, y en esta ocasión los discípulos piensan que también hay un problema. Pero ¿qué les pasa a los discípulos? ¿Qué les pasa a los discípulos si están con Jesús, que había sanado, había resucitado a la hija de Jairo, había calmado ya una tempestad delante de ellos, y ahora los discípulos se encuentran con un problema y no tienen fe? Y no tienen fe. Y mirad, dándole vueltas a la fe de los discípulos en este texto, me encontré con una cuestión o una premisa. Es la fe de la no fe. ¿Cómo alimentamos la no fe? ¿Cómo alimentan en esta ocasión los discípulos su no fe? ¿Por qué en ese momento dejan de tener no fe? Y mirad, hay 3 cosas que puedo encontrar. La primera es en Lucas 9:12, cuando los discípulos se acercan a Jesús, y yo me imagino que así un poco al oído le dicen: mira, Jesús, despide a la gente para que se vaya yendo a las aldeas y para que se alojen y para que encuentren alimentos. La no fe se alimenta de nuestras limitaciones, se alimenta de las cosas que nosotros pensamos que no podemos hacer, se alimenta de las cosas que se escapan de nuestro control. Y entonces nos acercamos a Dios y al oído le decimos: oye, mira, que yo creo, que yo pienso. La no fe se alimenta de nuestras limitaciones, pero también se alimenta de nuestro conocimiento racional. Mirad, en Juan 6:7, Felipe dice: hombre, pues yo creo que con 200 denarios esto no lo podemos solucionar. Un denario era el sueldo de un día de trabajo. Y Felipe, que era muy Excel, muy metódico, dice: no, esto no lo solucionamos así. Y yo me imagino, ¿cuántas veces habremos creído o pensado que nuestro conocimiento racional era suficiente? ¿Y acaso los discípulos ya no habían visto milagros? ¿Qué más tenemos que ver en nuestra vida? Mirad, ¿era racional que Noé construyera un arca? ¿Era racional que Moisés se enfrentara a Faraón con una vara? ¿Era racional que María se quedara embarazada? ¿Era racional que Jesús resucitara al 3er día? La no fe se alimenta de nuestro conocimiento racional. Y mirad, también la no fe se alimenta del miedo, de no escuchar lo que Dios nos dice. Y también se alimenta de la respuesta rápida. Marcos 6:37 dice que Jesús dice: dadles vosotros de comer. Y enseguida los discípulos dijeron: que vayamos y compremos pan nosotros por 200 denarios y que les demos de comer. No se pusieron las manos en la cabeza y tuvieron miedo, no pudieron actuar. Y dejadme aquí que os cuente una ilustración. Dice, cuentan que un alpinista desesperado por conquistar el Aconcagua inició su travesía después de años de preparación. Empezó a subir y se fue haciendo cada vez más tarde,
No se preparó para acampar, sino que siguió y decidió seguir subiendo. La noche cayó con gran pesadez. Todo era negro. Visibilidad, cero. No había luna y estrellas. Subiendo por un acantilado a solo 100 metros de la cima, resbaló y se desplomó por los aires. Caía a una velocidad rápida, rápida, rápida. Solamente podía ver manchas oscuras que pasaban en la misma oscuridad y la terrible sensación de que la gravedad le estaba succionando. Seguía cayendo y en esos angustiosos momentos le pasaron por su mente todos los momentos gratos y no gratos de su vida. Pensaba que iba a morir. Sin embargo, de repente sintió un tirón muy fuerte que casi lo parte en dos. Sí, como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. Después de un momento de quietud, suspendido por los aires, gritó con todas sus fuerzas: ¡Dios mío! ¡Ayúdame! De repente, una voz grave y profunda de los cielos le contestó: ¿Qué quieres que haga, hijo mío? ¡Sálvame! Dios mío, ¿realmente crees que yo te puedo salvar? Por supuesto, Señor, contestó el alpinista. Entonces, corta la cuerda, le dijo Dios. Corta la cuerda que te sostiene. Hubo un momento de silencio y quietud. Y el hombre se aferró más a su cuerda. Cuenta el equipo de rescate que al día siguiente encontraron colgado a un alpinista muerto, congelado y agarrado fuertemente a la cuerda y a solo 2 metros del suelo. ¿Cómo te paraliza el miedo? ¿De qué milagros estás dejando aparte? ¿Qué milagros no están viendo tus ojos porque te aferras a la cuerda? ¿Cómo tus propias limitaciones, tu conocimiento racional y tu miedo te están paralizando? Mirad, si la no fe se alimenta de todo esto, la fe, ¿de qué se alimenta? ¿Qué podemos hacer entonces? Maru, ¿qué podemos hacer? Porque claro, pues mirad, la fe se alimenta por el oír y el oír por la palabra de Dios. A veces pensamos que si viéramos los milagros que vieron los discípulos, tendríamos más fe. Pero no se crece en fe por los milagros, se crece por la palabra. Dice Romanos 17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la Biblia tiene el poder de llevarnos a una forma diferente de vivir, y es el camino de la fe. En la siguiente diapositiva me gustaría que prestarais mucha atención, ¿vale? Voy a leerlo incluso 2 veces. Mirad, es una definición que encontré, pero me llamó poderosamente la atención para poder transmitiros lo que yo quería en esta mañana. Dice que la fe es la base para lograr nuestros propósitos. Sin embargo, no debe ser confundida con el deseo. Pensamos que cuanto más deseemos una cosa, tenemos más fe y por tanto lo vamos a lograr. Pero no es así. No debe ser confundida la fe con el deseo. Porque la grandeza de la fe no solo viene de la pretensión o del deseo de lo que anhelamos, sino que emana
de la confianza que lo que obtendremos será lo mejor, aunque no sea lo que pedimos. ¿Lo leo otra vez? Me encanta esta definición. Parad un poquito. Mirad lo que dice. La fe es la base para lograr nuestros propósitos. Sin embargo, no debe ser confundida con el deseo, porque la grandeza de la fe no solamente viene por la pretensión de lo que anhelamos, de lo que deseamos, sino que emana de la confianza de que lo que obtendremos será mucho mejor, aunque no sea lo que pedimos. El Salmo 143:8 dice: «Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti confío. Hazme saber el camino por donde ando, porque a ti elevo mi alma». Jeremías 17:7-8, que seguro que os suena muchísimo, dice: «Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto». La confianza en nuestro Señor. Y Nahum 1:7 dice: «Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia y conoce a los que en él confía». Y si Jehová es bueno, hermanos, si Jehová es bueno, nos llevará a sitios buenos. Amén, ¿verdad? Claro que sí, de eso estoy segura, que Jehová es bueno. El siguiente bloque habla de Felipe. Ya hemos visto el bloque de Jesús, el bloque de los discípulos. Ahora vamos con Felipe. Pero bueno, vamos a ver, ¿quién era Felipe? Porque Jesús en este texto le prueba. Vamos a ver quién era Felipe. Mirad, en Juan 1:43, el primer encuentro de Jesús con Felipe, Jesús le dice a Felipe: sígueme, sígueme. ¿Y Felipe qué hace? Le sigue. Y además Felipe se encuentra con Natanael y le dice a Natanael: he encontrado a Jesús. Y en el 1:46 Natanael le cuestiona un poco sobre la naturaleza de Jesús y Felipe, sin más explicaciones, le dice: mira, ¿sabes qué te digo, Natanael? Que ven y ve. Yo no te voy a contar más historias. Ven y ve. Hay un comentarista que se llama John MacArthur que dice que Felipe era un analista, que hizo un estudio de su carácter y dijo que era un hombre de hechos y números, un hombre práctico que se guiaba por las reglas y no era propenso a pensar lo que estaba por delante, que era pesimista y que a veces era incapaz de ver el cuadro global y que su predisposición hacia el pragmatismo le hacía a veces pensar en el derrotismo. Y es posible que por eso Jesús, en este mismo instante, sabiendo la naturaleza de Felipe, se encuentra y le hace esta pregunta. Pero mirad, lo que pasó con la vida de Felipe no solo me confronta a mí, también te debería confrontar a ti, porque Felipe acabó bien. Y en Hechos, él fue el testigo de la ascensión de Jesús junto con otros discípulos. Y que Jesús probara a Felipe no quiere decir que Felipe era malo. Cuando Jesús te prueba a ti, ojo, porque el que ha comenzado en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pero eso no contesta a por qué probó a Felipe. Mirad, me llamó la atención que Jesús tuviera que probarle. Es que Jesús prueba nuestro corazón
Pues sí. Primero, en Primera de Reyes 8:39, dice, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Jesús conoce tu corazón. Y dice en Jeremías 17, del 9 al 10, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la muerte y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Cuando alzó Jesús los ojos, en Juan 6:5, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque Jesús sabía lo que había de hacer. ¿La solución estaba en Felipe? No. ¿La solución está en ti? No. Pero Jesús te prueba. Y si ya hemos visto el bloque de Jesús, el bloque de los discípulos, el bloque de Felipe, ahora me gustaría que nos detuviéramos en el bloque de mí y de ti. Porque cuando Dios prueba nuestro corazón, hace que se manifieste lo que está oculto. Y así, cuando sale a la luz, nosotros podemos cambiar aquello que ha de ser cambiado. Y este es el único modo que tenemos para poder cambiar nuestro proceder y así también cambiar los resultados. Así que cuando te encuentres en problema, en prueba, y Jesús esté probando tu corazón, acepta con gozo ese proceso por el que Dios te quiere hacer pasar. Porque esto quiere decir que está trabajando en tu vida y en mi vida. Y así podamos experimentar una vida con un corazón probado. Así que probó a Felipe por la misma razón que prueba tu corazón. Y mirad, dejadme que os lea un texto que dice en Mateo 6, 25-34, mirad las aves del cielo, que ni siegan, ni siembran, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dejad que el Señor os pruebe. Dejad que las cosas salgan a la luz. Modificad. Tened fe de que el Señor lo puede hacer y tener gozo en la prueba. No os preocupéis, porque si el Señor cuida de los pájaros, ¿cuánto más de nosotros? Continúa Mateo y dice en el versículo 34, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dejadme que acabe orando por vosotros, porque yo sé, y así también yo lo he vivido, que hay problemas que te hacen quitar el gozo. Hay problemas en los que pierdes la fe y pierdes la confianza, pero el Señor está de nuestra parte y Él nos cuida. Así que voy a orar por vosotros. Señor y Padre, otra vez ruego por mis hermanos. Ruego por las personas que tienen dolencias físicas, que les están quitando la alegría. Oro por las personas que tienen problemas económicos y que se preocupan por cómo van a comer. Oro, Señor, por las personas que tienen problemas familiares,
por las personas que tienen problemas legales, por las personas que tienen problemas en general, Señor, por las personas que han perdido la alegría de vivir. Y yo te ruego, Señor, que les muestres en su corazón que tú estás con ellos, que no han de afanarse. Ayúdanos a vivir con el gozo que solamente viene de ti. Y te ruego por estos hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharme. Ahora os quiero dejar con esta canción, y que es realmente bonita. Cántala, cántala y confía en el Señor. Amén. Fíjate en mí, por el cielo volando voy libre y feliz, sin ni una preocupación. Yo no siembro ni cosecho y hasta los bebés pájaros saben que Dios no se olvida de alimentarnos. Oh, 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 oh. Fíjate en mí, por el cielo volando voy, libre y feliz, sin una preocupación. Yo no siembro ni cosecho y hasta los bebés pájaros saben que Dios está cuidándonos. Dime que viene tanta preocupación, solo un pájaro soy, a ti a su imagen te creó. Oh, oh, pequeña es la fe de quien ha de descansar, no aprender. Oh, oh, si pequeña es tu fe, el consejo de un pájaro yo te cantaré. Considera los lirios que en el campo están con vestidos de reyes y reinas. Nunca hilarán ni coserán, pero cada primavera Dios vestirá las praderas de gala. Dime a qué viene tanta preocupación, si solo lirios son, a ti a su imagen te creó. Oh, oh, pequeña es la fe de quien ha de descansar, no aprender. El consejo de un pájaro yo te cantaré. Vuela sin temer al mañana, cada día su propio afán traerá. Vuela y no dejes de buscar su reino y todo lo demás vendrá. Su reino y todo lo demás vendrá. Dime a qué viene tanta preocupación, solo un pájaro soy, a ti a su imagen te creó. Dime a qué viene tanta preocupación, solo un pájaro soy, solo un pájaro soy, solo un pájaro soy, a ti a su imagen te creó.